Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión, nosotros vamos a explicar dos preguntas que se nos han ofrecido. Nosotros somos el grupo uno y nuestro grupo está conformado por Leonardo Hans, Diego Piero, que soy yo, Brian Jesús, Diego Alberto y Pierre Estefano. Bueno, para responder estas dos preguntas, hemos tomado conceptos acerca de lo que han escrito John Hawking y Thomas Kuhn. Estas dos preguntas son: ¿de qué manera se puede entender el realismo científico en la noción de paradigma presentada por Kuhn? Y la siguiente es: ¿cuáles serían buenos argumentos contra la postura antirrealista para entender el progreso de las ciencias? Bueno, como aquí puede ver, acá hay un cuadro comparativo en los cuales nosotros hemos podido diferenciar preguntas o aspectos que ellos dos explican, como en el caso de acerca de qué es la ciencia, argumentos, qué es un paradigma y cuáles son las ciencias que ellos tratan de explicar. Bueno, yo me baso en responder la primera pregunta y parte de esta. Bueno, para la primera pregunta, primero hay que entrar por el concepto acerca del realismo. Y el realismo es la manera de ver las cosas por como son. Esto se puede ver reflejado en el texto de Hawking, que explica este tema a mayor detalle, tanto como para explicar el realismo como el antirrealismo. Ahora bien, ¿qué viene a ser el realismo científico? Pues este es el realismo aplicado a los términos científicos, como el caso de Kuhn, que explica que para cambiar un paradigma existente, resalta existente porque es fundamental en el realismo. Bueno, como decía, para cambiar un paradigma existente ya establecido, se necesita una revolución, como en los ejemplos de los rayos X, donde dice que puede ser descubierto debido a que algo no iba bien en la investigación. Y estas investigaciones de los rayos X, o al menos de los que se basaron en ellos, fueron Kelvin, Krauge y Rexten. En contraste, el realismo científico por parte de Kant se puede entender por el ejemplo del hombre que establece como premisa un paradigma, donde se proporciona una práctica científica. Como pueden entender, estas prácticas que he mencionado ya vienen a aplicar el concepto de realismo y por ende el efecto de naturaleza y lógica. De esta manera, en cierta parte, se puede entender la primera pregunta en la cual está basada en Thomas Kuhn acerca de su paradigma. Ahora le voy a dar paso a mi siguiente compañero. Ahora, para responder la pregunta, primero debemos conocer la noción de paradigma, es decir, cómo concibe Thomas Kuhn un paradigma. El término paradigma se origina en la palabra griega paradigma, que a su vez se divide en dos vocablos: para, que significa juntos, y deigma, que significa modelo. En general significa modo o ejemplo. Se entiende que ciencia es sinónimo de conocimiento, siendo así que Kuhn nos aclara que para que las ciencias se consideren como tal, deben estar delimitadas por los paradigmas, que marcarán la clasificación de dicha especialidad científica. Él considera los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de soluciones a problemas que contribuyen a una comunidad científica. Estos paradigmas proporcionan una explicación parcial, ya que el entrenamiento con similares permite a los científicos ver nuevas situaciones de rompecabezas en términos de rompecabezas familiares y, por lo tanto, les permite ver posibles soluciones a estos nuevos rompecabezas. Según Thomas Kuhn, existe un concepto que es el concepto de paradigma, que se entiende como un concepto que engloba todo lo que se conoce en un momento determinado. Cada época histórica tiene su paradigma. Así, según Kuhn, la ciencia va avanzando poco a poco, lo que llamamos ciencia normal, hasta que el paradigma, actualmente aceptado, ya no es capaz de explicar todo lo que se conoce. En ese sentido, el paradigma actual ya no es útil y hay que cambiarlo, por lo que se debe crear otro paradigma que reemplace al paradigma anterior. Es cuando se produce el proceso que Kuhn denomina como revolución científica, una revolución científica que consiste en la sustitución de un paradigma antiguo por uno nuevo e incompatible con el anterior, debido a que aquel que existía ya no funciona. Lo que intentará hacer dicha revolución es dar explicación a los nuevos fenómenos que se han conocido, aquello que escapa al paradigma anterior y que llega a sustituirlo. Además, Kuhn considera un primer momento precientífico, que le sucede a un momento de ciencia normal, donde hay un paradigma vigente aceptado. Pero surge una anomalía, es decir, un fenómeno,
algo inexplicable, para lo cual el paradigma no puede dar solución. Por lo tanto, aquí se termina su poder explicativo y entra en crisis. De esta manera surge un nuevo paradigma que se impone luego de esta ruptura paradigmática. Debemos aclarar que durante el periodo de ciencia normal, ese modelo no es puesto en duda ni criticado severamente. Por ejemplo, a nivel histórico nos encontramos con el caso del geocentrismo y del heliocentrismo, que generó que se pensara en un nuevo modelo, el cual se usa hasta la actualidad. Mi nombre es Diego Velázquez y yo también voy a responder a la pregunta de qué manera se puede entender el realismo científico en la noción de paradigma que presenta acá. Bueno, el avance de la ciencia recae en el cambio del paradigma. Este mencionado avance se da ya que se empieza a cuestionar hechos y teorías. Ahora, como lo señala acá, los paradigmas nos van a permitir describir y a la vez explicar los fenómenos que se encuentran en torno a ello. Y también lo que va a provocar es llevarlos a subordinar sus análisis. El realismo, muy similar a lo anterior, nos propone que aquellas verdaderas teorías describen los fenómenos del entorno y a la vez permite predecirlos. El objetivo que tiene aquí el realismo, en este caso, es el conocimiento del universo. Ahora, el concepto que Kant nos da de paradigma sirve principalmente para poder explicar cómo funciona la ciencia normal. En ocasiones la ciencia normal, cuando no tiene o no llega a funcionar, presenta anomalías, surgen anomalías, y esto nos lleva a un cambio de paradigma. Eh, Luego esto se desencadena en la ciencia, en lo que va a venir a ser la ciencia revolucionaria. Entonces, eh, posterior a esto, se viene a mostrar y establecer un nuevo paradigma. Y aquí es donde nuevamente surge la ciencia normal. Es decir, se forma como un ciclo, ¿no? Un ciclo que se va dando, que van saliendo nuevos paradigmas. Y todo esto es lo que nos viene a mostrar acá. Ahora, el progreso de la ciencia básicamente lo que hace es recaer en los cambios de paradigma y ahí encontramos la relación entre paradigma, realismo y ciencia normal. A continuación voy a dar pase a mi compañero que va a seguir respondiendo a la pregunta. Gracias. Bueno, ahora continuando con la siguiente pregunta, sería, ¿cuáles serían buenos argumentos contra la postura antirrealista para entender el progreso de la ciencia? Bueno, para esto eh, debemos decir, una postura sería que dudar de la continuidad de la observación para salvar las teorías antirrealistas es insostenible. Insostenible porque, a ver, afirmar una línea entre la teoría y la observación no está definida ni tampoco es objetiva. Y bueno, por eso sería. Ahora, otra postura sería que mm, sería la de la experiencia, ¿no? La de la experiencia. A ver, por ejemplo, la experiencia, ya sea fija o neutra, eh, sus conceptos de las teorías como interpretación de los datos sin elaboración o, o sin experiencia, no proceden en la investigación científica de una manera directamente. Mm, no sé si me queda claro, si se entiende, pero lo que quiere decir es que tanto la experiencia fija que obtenemos cada uno, como la experiencia que eh, vamos aprendiendo poco a poco, eh, en el proceso de la elaboración para crear eh, más ideas o para elaborar más cosas, no, no se, no se contra, no se complementan. Y bueno, esa sería la segunda.
Las ciencias se han ido desarrollando para conocer mejor al mundo en base a las teorías y cambiarlo mediante experimentos, y al mismo tiempo trabajar en crear nuevas teorías revolucionarias, sin que se entre en conflicto con otra teoría anterior, tales como la teoría de la relatividad de Einstein y la fórmula de la dinámica de Newton se complementan y ambas funcionan si se aplican en la vida real, pero no entran en conflicto negando a la otra o encimándola. Sin embargo, a lo largo del tiempo, estas sí han sido reemplazadas, tal como explica Thomas Kuhn. Desde la ciencia son conocimientos que se van acumulando a lo largo del tiempo y son reemplazables. De mismo modo, cabe resaltar que la teoría de Newton, según Thomas Kuhn, no ha sido puesta en duda y no puede ser negada. Por tal motivo, se puede evidenciar que ambas teorías son verdaderas y entran en contraste con lo que explica el antirrealismo, que son instrumentos de trabajo y mucho legítimas. Por otro lado, podemos ver el caso de los electrones y positrones que fueron rociados en una bola de niobio para sumar o restar su carga. Aunque originalmente el experimento era para demostrar la existencia de cargas eléctricas fraccionarias, para el autor Ian Hacking, si algo puede ser rociado, entonces es real. En este caso se estaría demostrando la verdad de las entidades, ya que según lo que conoce el autor, esas entidades serían verdaderas, bajo sus propios conceptos. Cosa que el antirrealismo explica que son solo construcciones lógicas y que no deberían de existir. Bueno, como podrán ver, hemos usado estos dos cuadros como referencia, como les he dicho en el comienzo. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Y por último les dejo una imagen de John Hawking y Thomas Kuhn. Gracias.